Ok, prego. Eh, ¿Ya se ve ahí? Sí. Ok. Bueno, empiezo de una vez. Ujú. Buena Yo voy fortuna. a... Gracias. Hola compañeros, profesor. Voy a hablar de Chipilo de Francisco Javier Mina. Es un pueblo mexicano con raíces, costumbres y habitantes muy italianos y por eso me pareció interesante hablar de ello aquí en nuestra clase de italiano. Bueno, este pueblo se ubica en el municipio de San Gregorio de Atzompa, a 15 kilómetros de la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, México. Es un pueblo pequeño, pero muy popular, tanto en Puebla como en México, debido a sus orígenes, los cuales se remontan a los 1880, cuando varias familias de Véneto, en Italia, abandonaron su tierra y emigraron a México porque hubo un deslave del río Piave, el cual destruyó todos sus terrenos, sus casas, sus granjas, lo que los orilló a abandonar sus tierras, ya que el presidente de aquella época, Porfirio Díaz, había ofrecido tierras y animales a todos los campesinos del Mediterráneo que quisieran inmigrar a México para modernizar el campo y también las prácticas de agricultura y de ganadería, lo cual aceptaron hacer estos eh, inmigrantes y expatriados italianos. Cuando llegaron a México, bueno, fue el 2 de octubre de 1882, llegaron por las costas veracruzanas y muchos de ellos también se quedaron en Veracruz. Hay pueblos italianos en Veracruz, en Morelos, en Hidalgo y en Puebla. Uno de los más populares es este que les cuento de Chipilo, ya que es el que aún mantiene muchas de sus tradiciones. Se establecieron en este pequeño pueblo y la mayoría de ellos, 38 familias para ser exactos, eran de Segusino, Italia, que se encuentra al noreste de Italia, en Véneto. Desde los inicios empezaron con la agricultura, la ganadería y sobre todo la producción de lácteos, ya que el presidente Porfirio Díaz les había ofrecido las tierras y los animales, pero con la condición de que lo pagaran a 10 años. Entonces, desde que llegaron, lo primero que empezaron a hacer fue negocios para poder sustentar su vida y también para pagar los territorios que se les habían dado o se les habían sido otorgados. Hasta hoy en día, los productos más populares de este pequeño pueblo son los quesos, sobre todo los quesos mexicanos de hebra, este, o Oaxaca, no sé cómo lo conozcan, y el queso panela, pero también los quesos italianos, el parmesano y el provolone. Creo que se pronuncia así. Ujú, sí, sí. No sé si alguna vez ustedes hayan consumido quesos o cremas lácteos de esta marca de Chipilo, pero pues como su propio nombre lo dice, provienen de ahí y ya tiene más de 65 años. Fue uno de los primeros negocios que se asentó y que ha tenido mucho éxito a nivel pues nacional, porque es reconocido en varios estados de México. La verdad no sé si fuera, pero por lo menos en el país, pues sí es muy popular. Ujú. Bueno, un poco acerca de los habitantes del pueblo chipileño. Esta es escritura en italiano, chipileño. Este pueblo es una fusión entre ambos países, entre México e Italia. Esto lo podemos ver desde el inicio, cuando en la entrada encontramos este letrero que dice Chipilo, ciudad hermana de Segusino, y vemos la bandera de México y la de Italia. En Segusino, Italia, se encuentra uno similar, en donde también dice que es ciudad hermana de Chipilo en México y de Saint-Gervais en Francia. Pero no solamente podemos ver la fusión de ambos países en esto, sino que también en todas las tradiciones, en el dialecto que aún se conserva y obviamente sus habitantes, pues todos son güeros, altos, o sea, son más italianos que mexicanos, se podría decir. Pero ellos se ofenden mucho si les dices que no son mexicanos, entonces son mexicanos con raíces italianas. Ujú. Bueno, estos alrededor de 500,000 habitantes que aún se mantienen en el pueblo conservan muy bien sus tradiciones porque hasta hace poco eran un pueblo muy cerrado, es decir, que no se permitía que se casaran con personas fuera del pueblo o de otros estados, solamente, o sea, no entre familiares obviamente, pero solamente de la comunidad. Hasta hace poco, de hecho, tiene unos 10 años yo creo que se empezaron a permitir los matrimonios con otros pobladores, bueno, o sea, con extranjeros, se podría decir, del pueblo Ujú. y mantienen muy bien sus tradiciones por esto mismo. Algunas de ellas son por ejemplo, la quema de la vecchia, que se trata de quemar una muñeca hecha de cartón o de diferentes materiales el 6 de enero. Y esto es como para representar que se está yendo el año viejo y entra lo nuevo. Y después, mágicamente, una vez que se quema esta muñeca,
sale una muchacha muy bonita que empieza a repartir dulces o juguetes a los niños, como que por arte de magia. Pero la verdad no sabría decirles si la muchacha se encuentra de Ujú, alguna forma dentro de la muñeca o solo sale de repente. Porque he ujú, visto que esto se puede hacer en los toritos y así, no sé si los conozcan, pero, o sea, sí se puede que haya cohetes y de repente salga una persona. Pero la verdad ok. les mentiría, no sé si sale de ahí o es aparte, sale de otro lado. Ok. También está el juego de las bochas, que en México pues no es muy popular, pero en Europa sí. Y se trata Ujú, de juntar estas pequeñas pelotas, todas son de madera, juntarlas, como, es como boliche, pero en vez de los pinos son estas bolitas y el que junte más o las acerque más es el que gana. Este juego todavía se juega por los ancianos, incluso los jóvenes. Y como les decía, es una comunidad como muy tradicional. Siempre conserva sus costumbres, sus juegos y todo. O sea, hasta los más jóvenes lo ujú, hacen. Y uno de los aspectos más importantes de este pequeño pueblo, o sea, lo que lo hace más famoso, es su dialecto, el cual nosotros conocemos como chipileño. Y la lingüista Caroline McKay propuso esta escritura para que sonara igual en la escritura italiana, o sea, chipileño y chipilo, el pueblo. Pero ellos lo llaman Talian, que es un veneto arcaico, es ujú, decir, de los exacto. 1880. Ujú, Y todavía o sea, se conserva muy bien, pero también ha sufrido varias modificaciones porque pues se mezcla un poco con el español e incluso con algunas palabras náhuatl. Al momento de llegar aquí, pues todavía hay este tipo de comunidades alrededor y se mezcla, o sea, no al 100%, de hecho se mantiene muy puro, pero sí hay ciertas mezclas y lo más importante es que no tienen una ortografía o gramática fija, no siguen reglas, entonces a la escritura puede ser muy diferente, pero hablado siempre va a ser como que igual al del ujú, 1880. claro. De hecho, aquí, bueno, tengo un pequeño párrafo Ujú, la primera novela que se publicó en chipileño por un autor, pues, de Chipilo también. Y yo ujú. no, o sea, traté de leerle, pero la verdad no entendí nada. No, de hecho, justo eso de que estaba viendo, ¿no? Y pues de Sí, hecho sí está bastante complejo. A ver, yo llego capaz de comprender más léxico, pero en realidad la estructura es, no la entiendo. O sea, es como muy sí. compleja. Habría que ver bien todo lo detrás. Sí, Ujú, exacto. O sea, es súper arcaica de los ujú, 1880 y luego ha habido un buen de cambios y fusiones. ujú, Nunca hubo reglas ortográficas o gramaticales, entonces este escritor lo que hace es como proponer la escritura correcta. Él lanza su novela y dice, así se escribe, o sea, todos deberían seguir esto, porque de hecho los chipileños aprenden primero este dialecto que el español. Y así en el pueblo tú puedes ir caminando y los escuchas hablar chipileño, o sea, no escuchas el español a menos de que tú vayas y les hables en español, pero si no, ellos se comunican con este dialecto. Y ujú, bueno, algunos puntos representativos de Chipilo. Más este pueblo se caracteriza por ser muy sencillo y dicen que es así porque sigue las costumbres italianas, de que no es tan exuberante como cualquier otro pueblo mexicano, se podría decir, pero pues también tiene cosas bonitas como la iglesia, que a pesar de ser muy sencilla, cumple su función y los locales, pues es uno de sus orgullos, porque desde que llegaron ahí empezaron con su iglesia, siempre han sido muy católicos y son muy devotos de la Virgen del Rosario. De hecho, otro de los puntos importantes se encuentra en la cima del Cerro de Grapa, perdón, y es donde podemos ver estas esculturas, la Virgen de Rosario y Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, perdón. Y aparte, esta roca que rinde homenaje a todos los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial. Ah, perdón, aquí me equivoqué, pero es en la Gran Guerra. ujú. Sí. Eh, de 1914 a 1918. Y de hecho, esta roca llegó en un navío fascista a México en 1924. Este pueblo también pasó por su época fascista, pero fue muy pequeña, muy corta, y muchos de los locales de ese tiempo y pues los que quedan ahora se Ujú, arrepienten mucho, o sea, como que lo ven como un gran error. Pero obviamente al ser su país natal, pasar por esta época fascista, pues ellos también se vieron envueltos en esto, pero pues afortunadamente lo superaron rápido. menos mal. Y bueno, por último, ya rápido, el significado del nombre, como les decía, se llama Chipilo de Francisco Javier Mina. Francisco Javier Mina fue
una persona importante en la historia porque contribuyó y peleó en la guerra de independencia de España y luego en la independencia de México. Sin embargo, los locales, la verdad, lo ignoran. Ellos solo le llaman chipilo y de hecho viene de una palabra náhuatl que era chipiloc y todavía no se tiene a ciencia cierta el significado de este nombre, pero las teorías más aceptadas es que significa lugar en que desliza el agua, ya que había un arroyuelo que pasaba por el pueblo y Ujú, esto está como que los padres de ese tiempo aceptaban más esta teoría. Y ujú, los locales, si les preguntas, eso es lo que te van a decir, que es porque, bueno, que se deslizaba el agua y significa eso. Pero también hay una teoría que dice que significa el lugar de los pequeños, ya que chipili en náhuatl significa hijo consentido, pequeño, y también lugar que está en cristal fino, porque chipilot en náhuatl significa cristal fino. Entonces, ok. ya, bueno, me Vea parece que eso es todo. un poco por allí. Ujú. Sí. Y de hecho, ya me tocó preguntar a varios locales y sí, ellos como que no, es el lugar donde se desliza el agua. Entonces, Ah, yo ok. creo que hay que aceptar eso porque si no, se enojan. Y Ok, eso sí, o sea, si les dices que no son mexicanos, se enojan, pero si también les dices que no tienen raíces italianas, también se enojan. Entonces, sí, es como, están muy orgullosos de ser ambos, de tener las dos culturas. ujú, Y por eso me parece muy importante compartirlo, porque pues a lo mejor no muchos claro. sabían de este pueblo italiano en México. Mm, Y bueno, aquí muy está la bien. bibliografía. El libro que les mencionaba está todo en internet y es el Ah, primer link por si les interesa. Ahí lo pueden intentar leer todo, pero pues la verdad, ujú, yo no claro, tengo va a ser todo un ganas. reto, Sí. por supuesto. Y bueno, eso es todo. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Fernanda. Una exposición realmente impecable y muy bonita e interesante Gracias. sobre todo. Así que, por favor, si es posible, ¿me podrías pasar tú las diapositivas para compartirlas con tus compañeros? Ah, sí, claro. De Sí. hecho, las estaba subiendo en Classroom. Ujú. No sé si las publico ahí o se las paso a usted directamente. Ah, no, pues si las puedes publicar tú directamente en Classroom, no sé si se puede. ¿Puedes publicar cosas? Yo creía que solo yo Ah, podría. sí, creo que sí se puede. De hecho, las acabo de publicar y también publiqué ahí el vocabulario. Que Perfecto. el- Entonces, Ujú. si ya lo hiciste tú, menos mal, mejor aún. Ok. Ujú. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias Ujú. por la exposición. Muy, muy interesante. Yo ya estaba un poco al corriente de este pueblo, de hecho, porque ya alguna vez me habían comentado. Y pues esta es una parte, ¿no? De lo que se conoce normalmente de la gran migración que hizo Italia, ¿no? Ujú. Perdón, que sucedió en Italia a finales de los años 800 a inicios de 900, ¿no? En muchos lugares del planeta tienen muchas comunidades italianas que empiezan siendo justamente por este tipo de migraciones. Por Ujú. ejemplo, sin ir muy lejos en nuestro continente, acá de Latinoamérica, además de pueblos como el que ha mostrado su compañera, hay países influenciados de por sí por la influencia de la migración. Uno de estos países es Argentina. Argentina, muy buena parte de su población eh, es justamente descendiente de italianos que emigraron en los 800. Entonces, justamente va por allí, ¿no? Es como que mucha explicación el por qué de repente ciertas personas tienen ciertos apellidos o combinaciones de apellidos o de repente tienen vamos a llamar así, características físicas que capaz uno reconoce como no autóctonas del lugar, ¿no? Es justamente porque son descendientes, ¿no? Como que toda esta migración que hubo en esos años fue tan fuerte y tan importante en sí, que justamente viene de allí, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con las comunidades italianas en Estados Unidos. Es lo mismo, que llegaron en masa, o sea, como que fue una época para el país, un poco por los desastres, un poco por la economía, por lo que estaba pasando, ¿no? En Italia en esas épocas, que pues migraron por todas partes, ¿no? Entonces, es un evento histórico, un evento muy, muy importante, porque si se dan cuenta, de hecho, muchas cosas suceden cuando un pueblo se mueve, ¿no? Cuando un pueblo se mueve de su lugar a otro, pues lleva consigo no solo a la gente, sino que lleva consigo su cultura, su idioma, su modo de ver las cosas, su punto de vista, ¿no? Y todo eso es como que se exporta, básicamente, ¿no? En el país donde luego se asientan. Entonces, por eso, de repente, en Chipilo vemos cómo justamente no esto influye también en el idioma, lo que claramente tuvo unas ciertas contaminaciones lingüísticas con los idiomas autóctonos de la zona,
como el español y las lenguas no nativas, Ujú. pero mantiene la esencia, ¿no? Mantiene la esencia de ese italiano véneto, más que todo, perdón, es un dialecto, porque ellos en esas épocas ni siquiera había habido una estandarización del idioma, por ende lo que ellos exportaron, lo que ellos llevaron consigo fue su Sí, dialecto véneto, lo que ya es muy diferente al italiano de por sí. Entonces llevaron consigo el dialecto, se mezcló con los idiomas del lugar, se enriqueció con las cosas también nuevas, porque ya saben que en Europa hay muchas cosas que tenemos en Latinoamérica que allá no hay, en cuestión de naturaleza y cosas, ¿no? Entonces, todo este vaivén, ¿no? De conocimientos y de cultura que se mezcla, pues y da como resultado justamente esta microcomunidad que justamente, ¿no? Representa y se siente representada por ambos países, ¿no? Entonces, lo mismo, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Ya que fue un poco más la migración por allá, influenció tanto hasta en cómo comen los argentinos hoy en día. Un plato típico de Argentina, de un almuerzo en una casa argentina, es una milanesa. Y ya se imaginarán de dónde es la milanesa, de Milán. Milán, ¿no? Sí. Entonces, más o menos ven por ahí, ¿no? Se encuentran pizzerías tal cual como las Ujú. encontrarías en Italia. No sé si ustedes, alguno de ustedes ha ido a Buenos Aires, ¿no? Si van, dense cuenta alguna vez, ¿no? Que hay pizzerías por todas partes, así como si estuvieran en plena Roma o en pleno Nápoles, ¿no? Porque justamente es esta influencia, ¿no? En la gastronomía y en diferentes formas, ¿no? De, de cultura, ¿no? Que se enriquece junto con lo que ya había allí, ¿no? Entonces, lo mismo, por ejemplo, en algunas zonas de mi país, de Perú, en Lima, hay muchas comunidades italianas. Yo recuerdo cuando era niño, ¿no? Recuerdo haber, tengo estos recuerdos de apellidos extraños a mis ojos de niño, ¿no? Decía, pero ¿por qué te apellidas así? Como por ejemplo apellidos con GN, ¿no? Por ejemplo, Lavigny, o apellidos con doble Z, ¿no? Caruzzo, por ejemplo, recuerdo. Entonces yo decía, ¿qué clase de apellidos son? O sea, que tu papá estaba mal, no sé, decía cosas así, ¿no? Era porque claramente la ignorancia infantil, pero ya de repente creciendo, ¿no? Y viendo todo este tipo de cosas es porque te das cuenta, ¿no? De que justamente, ¿no? Hay movimientos migratorios fuertes que sucedieron a lo largo de la historia, ¿no? También de repente como mismamente, ¿no? Hablando de parte de México, ¿no? También en unos años de repente se hablará de la migración de un buen grupo de mexicanos a diferentes otras zonas del mundo y será motivo de estudio capaz, ¿no? Cómo influencia justamente esa migración, ese movimiento migratorio a la sociedad que lo recibe. Entonces, todo este tipo de cosas es bastante interesante y pues alejándonos un poco de lo lingüístico, pues vean cómo enriquece también tanto el país, ¿no? Que los recibe. O sea, México ahora tiene una comunidad italiana fuerte y un pueblo pues totalmente llamativo, como puede ser, ¿no? El que acaba de mostrar su compañera, y al mismo tiempo Italia, ¿no? Al mismo tiempo Italia, ¿no? Sabiendo que hay toda una variación y una influencia en esta zona del país a raíz de la migración. Entonces, es bastante interesante e importante conocer todo este tipo de situaciones y justamente con ese motivo es que hago estas exposiciones, ¿no? Para expander un poco la parte, no solo lingüística, no solo vamos a aprender a hablar, sino vamos a ver qué hay detrás, porque hay muchas cosas detrás, ¿no? Estamos hablando de ambos países, tanto México como Italia, países que tienen siglos de historia, ¿no? Y claramente es natural pensar que en esos siglos de historia han habido muchas influencias entre ambos, por mínimas o muchas que hayan sido, han habido contactos que pues se manifiestan un poco en lo que hoy nos ha mostrado su compañera. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, tanto para su compañera como por el tema en general que hemos visto. Solo saber si ya visitaste. Me parece que sí, ¿verdad? Sí, bueno, es que yo estudié en Puebla, entonces me quedaba muy cerca y de hecho tuve varios compañeros que eran de ahí y pues Ujú. me hablaron un poco y sí, logré visitarlo con ellos. Y está bonito, o sea, sí es muy sencillo, pero sí se nota como que la influencia italiana, como dice el profe. Tan solo hablar, los escuchas hablar a los que atienden en los negocios y así los señores mayores y así, y pues yo pensé que estaba hablando italiano, pero ahora sé que no, era chipileño. Mm, Sí, está bonito, la claro. verdad. De hecho, Sí, no de sé hecho si yo también sepan quería ir. también, sí, está padre. No sé si sepan de Valquírico, que también está en Puebla. A Ah, ellos les sí. ofende Mm. mucho porque dicen que eso es como la construcción italiana para fotos y ya. O sea, que realmente no tiene nada de italiano, sino solo se ve italiano, pero que realmente no hay cultura. Entonces, ellos como que dicen, mejor visiten Chipilo y aquí sí es Un poco más la culturalmente. cultura también. Mm, Sí, exacto. claro.
Sí, porque claramente una cosa es hablar de influencias, no sé, de repente que qué sé yo, vino una familia italiana y quiso construir algo al estilo de por allá, en esas épocas, y otra cosa es hablar de todo un pueblo, ¿no? Que mantiene aún las tradiciones y la cultura. Sí, exacto. Ujú. Muy Y bien. también hay gelatos muy buenos, la verdad. Ay, sí, ya Entonces, me imagino. No, es que el sí. gelato es lo que más extraño de allá, además de la pizza, no, que son muy buenos, son muy, muy buenos. También Ok. hay una pizzería que dicen que es muy buena, yo la verdad no fui, pero dicen que sí, o sea, que es realmente italiana. Entonces, pues igual si extraña, podría irse un día, unos días, Ujú. ya No, como que pues sí, yo ando ver el buscando menú. muchos sitios. Sí. Ok, muchas gracias por la información. Entonces, quedamos con el próximo viernes. Tenemos las otras dos exposiciones. Déjenme ver la lista, un momento, chicos. Ok, tenemos entonces la exposición de Andrés y Arely, ¿no? Para el próximo viernes. ¿No? Luisa, muy bien, gracias por tu exposición. Gracias. Eh, y bueno, si necesitan ayuda con cualquier cosa, me avisan, con cualquier temática o como hizo su compañera que me envió las diapositivas y el vocabulario para corregirlo antes, ¿no? También lo pueden hacer, ya saben, con anticipación de un día o el mismo día en la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces ya a mí me da tiempo de verlo y corregir. ¿De acuerdo? Quiero. Muy bien, entonces siguiente Sí. viernes, repito, Andrés y Arely, ¿ok? Ya luego vamos a Ok. seguir viendo, lo tengo en mi lista a Carlos, Giovanna, Andy, pero vamos a ir viendo bien qué días decidimos. Ok, chicos. Ok, grazie. Y grazie. Ok, Grazie. Buon fine settimana, ragazzi. Ci vediamo lunedì. Ok, cuídense mucho. Gracias. ciao, a Grazie. presto. Buon Grazie A Fernanda. lunedì. Una Grazie. gracias. Ciao, Gracias por ciao. su Buonasera, atención. bye. Buona serata a tutti.